El cáncer de pulmón tiene una gran importancia en la asignatura, dado que se trata de uno de los tumores más importantes. Esto es por dos razones fundamentales. La primera es su prevalencia. Se trata del tumor más importante en cuanto a frecuencia en la población general. Si separamos por sexos, en el varón se trata del tumor más frecuente, por delante de la próstata. En algunas series se comenta que el cáncer de próstata puede ser más frecuente que el cáncer de pulmón, pero se trata en autopsias. Cuando hablamos de pacientes vivos, el cáncer de pulmón es el más prevalente. Esto es así porque el cáncer de próstata muchas veces es silente y no desarrolla síntomas ni complicaciones durante toda la vida del paciente. Si hablamos de la mujer, es el segundo en frecuencia, por detrás de la mama. Sin embargo, durante los últimos años, cada vez se está aproximando más el número de cánceres de pulmón al de cánceres de mama en la mujer, de tal manera que es posible que en los próximos años las incidencias se inviertan y sea más frecuente el cáncer de pulmón que el de mama. La segunda razón por la que el cáncer de pulmón es importante es por su mal pronóstico. Durante los últimos años ha habido muchos progresos, fundamentalmente en las técnicas diagnósticas y terapéuticas del cáncer de pulmón, y sin embargo, no más allá de un 5 o un 10% de los pacientes siguen vivos a los 5 o 10 años de haberse aplicado las medidas terapéuticas de las que disponemos. Cuando hablamos de las histologías, podemos distinguir dos grupos fundamentales. Por un lado, los cánceres de células pequeñas y los cánceres de pulmón de células no pequeñas. Dentro de estos segundos encontramos tres subtipos fundamentales que no tienen ninguna relación entre ellos. Son el adenocarcinoma, el cáncer epidermoide de pulmón y el tumor de células grandes o anaplásicas. Son tumores que no tienen ninguna relación entre ellos, pues provienen de distintos tipos celulares, pero sin embargo tienen características comunes, fundamentalmente que su pronóstico es relativamente similar y, lo más importante, que su tratamiento es el mismo en función del estadiaje. Sin embargo, el cáncer de células pequeñas es un tumor mucho más agresivo y que por lo tanto tiene tanto un estadiaje como un tratamiento diferente. Por otra parte, su respuesta a los tratamientos de los que disponemos es diferente a los otros tres. Si hablamos ahora de los factores de riesgo para sufrir un cáncer de pulmón, nos tenemos que centrar prácticamente en uno nada más, que es el tabaco. Hasta un 90% de los pacientes que sufren un cáncer de pulmón son fumadores, y de los no fumadores, una gran parte son fumadores pasivos importantes. Es decir, si hablamos de los factores de riesgo, tenemos que decir que está por un lado el tabaco y luego otra gran conglomerado de factores de riesgo de mucha menor importancia. Podríamos nombrar el asbesto, podríamos nombrar un cierto componente genético de poca importancia y otros factores de riesgo como ciertas exposiciones ambientales. Sin embargo, si volvemos al tabaco, podemos decir que lo más importante es el número de cigarrillos que ha fumado el paciente, y esto tiene importancia tanto en el riesgo de sufrir un cáncer de pulmón como en la gravedad que va a presentar este. ¿Cómo medimos el tabaco que ha fumado el paciente? Utilizamos lo que denominamos índice paquetes año, de tal manera que multiplicamos el número de paquetes que fuma al día, entendiendo un paquete como 20 cigarrillos al día, por el número de años que lleva fumando el paciente. De tal manera que será lo mismo fumar un paquete durante 20 años que fumar 2 paquetes al día durante 10 años. En los dos casos, el paciente será un fumador de 20 paquetes año. ¿Desaparece el riesgo de cáncer de pulmón una vez que dejamos de fumar? La respuesta es no. Disminuye el riesgo, pero nunca se iguala al de pacientes no fumadores. A los 15 o 20 años de haber dejado de fumar, el riesgo es aproximadamente 1,5 o 2 veces el riesgo de un paciente no fumador, mucho menor que el de un fumador activo, pero no se puede decir que el riesgo desaparezca completamente. Si nos centramos en la pregunta que tenemos delante, el 90% de los pacientes con cáncer de pulmón son fumadores o exfumadores, como hemos dicho. Si hablamos de los síntomas que puede presentar un cáncer de pulmón, lo cual desarrollaremos más ampliamente en la pregunta siguiente,
El principal síntoma es la tos o el cambio de las características de esta. Muchos pacientes que sufren un cáncer de pulmón serán fumadores habituales que tengan bronquitis crónica y por lo tanto tos crónica. Sin embargo, el paciente acudirá a nuestra consulta porque su tos ha aumentado en intensidad, se ha hecho nocturna o presenta características diferentes a las habituales. No se puede descartar como síntoma frecuente la hemoptisis. Sin embargo, como hemos dicho, el primer síntoma que aparece en el cáncer de pulmón por frecuencia es la tos o los cambios en las características de esta. La probabilidad de padecer un cáncer de pulmón es mayor en un paciente que tenga un familiar con un cáncer de pulmón. Como hemos dicho, hay cierto componente genético. La importancia de esto es mucho menor que la de fumar, pero ahí está. Tenemos un subtipo del adenocarcinoma, que es el carcinoma bronquiolveolar. Es un cáncer de unas características especiales, de tal manera que tanto su patrón de diseminación como su clínica es diferente. Se trata de un tumor que se desarrolla dentro de los alveolos y de los bronquiolos terminales y se disemina a través de ellos, de tal manera que pueden aparecer lesiones en regiones vecinas. Su clínica se parece más a la de una neumonía que la habitual de un cáncer de pulmón. Por otra parte, su pronóstico suele ser mejor. El derrame pleural, como bien dice aquí, aparece con más frecuencia en los tumores periféricos, con mucha más frecuencia podríamos llegar a decir, pero en ningún caso de manera exclusiva. La clínica del cáncer de pulmón, más que de la estirpe celular, depende fundamentalmente de su localización, de tal manera que dos tumores de distintas estirpes que se encuentren en el mismo sitio producirán con gran facilidad la misma clínica. A la hora de hablar de la clínica, nos encontramos con dos localizaciones fundamentales. Los tumores serán centrales o periféricos. Denominamos centrales aquellos tumores que se encuentran cerca de los grandes bronquios o de la tráquea. Y denominamos periféricos aquellos que están cerca de la pleura o en su contacto, de tal manera que están muy lejos de los grandes bronquios. Sin embargo, aunque la estirpe celular no condicione los síntomas, sí es frecuente que encontremos una y otra estirpe en lugares diferentes. Los tumores centrales suelen ser epidermoides o de células pequeñas, mientras que los periféricos suelen ser adenocarcinomas o anaplásicos de células grandes. Cuando hablamos de frecuencias, también es importante que recordemos para el examen que el tumor más frecuente en España es el adenocarcinoma y que el que con más frecuencia se cavita es el epidermoide. Dentro de la clínica vamos a empezar por los tumores centrales. Estos suelen producir clínica por afectación de los grandes bronquios, ya sea irritativa por una lesión o por obstrucción de estos. Cuando el bronquio se irrita, el síntoma que encontramos es tos o cambios en las características de una tos habitual. Como hemos dicho, este es el síntoma más frecuente en la presentación de cualquier tipo de cáncer de pulmón. Más allá de la irritación del bronquio, se puede dañar su pared de tal manera que en ese paciente encontraremos hemoptisis. Por último, ese bronquio principal podría quedar obstruido por el tumor, con lo cual tendríamos una telectasia obstructiva todo el parénquima posterior, con la dificultad respiratoria que esto conlleva. Ese parénquima obstruido puede llegar a infectarse y aparecer lo que se denomina neumonía obstructiva, presentando el paciente en este momento dificultad respiratoria, fiebre y tos productiva, entendiendo tos productiva como expectoración de moco purulento. Cuando hablamos de un tumor periférico, es frecuente que estos no produzcan síntomas hasta que están relativamente avanzados. Los tumores periféricos pueden ser hallados de forma accidental como un nódulo pulmonar solitario en una radiografía de tórax. Cuando producen clínica suele ser por afectación de la pleura, de tal manera que estos cánceres producen dolor pleurítico, es decir, que aumenta con la tos, con el movimiento y fundamentalmente con la inspiración profunda, o un derrame pleural,
siendo el tumor que con más frecuencia provoca derrame pleural el adenocarcinoma. Si nos centramos en otros síntomas secundarios de la localización, hablaremos de la diseminación. Por un lado, tenemos la diseminación linfática, que es muy importante en el cáncer de pulmón. De ella nos centrará esta viaje, hablando de las adenopatías regionales, fundamentalmente en la región mediastínica. No es infrecuente que la afectación de los capilares linfáticos del pulmón produzca lo que se llama un patrón de linfangitis carcinomatosa. En estos casos veremos una radiografía muy alterada con lo que denominamos patrón intersticial, muy similar al que encontraremos, por ejemplo, en grandes bronquíticos o en una neumonía atípica por virus. En las metástasis hematógenas son relativamente importantes y pueden afectar a cualquier órgano, pero por frecuencia el principalmente afectado es el cerebro, seguido del hígado, el hueso, de la médula ósea y de las suprarrenales, produciendo en cada uno de estos sitios la química que corresponde a la presencia de una lesión ocupante de espacio en cada uno de ellos, menos en las glándulas suprarrenales. En ese caso se trata de tumores asintomáticos. Por ejemplo, si encontramos una afectación cerebral, el paciente presentará alteraciones neurológicas o hipertensión intracraneal. Si afecta al hígado, podemos encontrar una alteración del perfil hepático o síntomas de infiltración hepática. Si afecta al hueso, encontraremos dolores, fracturas patológicas y, si en el caso que llegase hasta la médula ósea, lo que denominamos reacción leucoeritroblástica, que estudiaréis en hematología. Una vez comentados los síntomas que se refieren más a la localización del tumor que a su estirpe, vamos a hablar de una serie de síndromes que también son de gran importancia, aunque mucho menos frecuentes, que, aunque se asocian a veces también a la localización, lo hacen con más frecuencia a la estirpe de la que provenga el cáncer de pulmón en concreto. Existen dos de ellos que hacen referencia a la localización y que son síndromes locales, que son el Pancoast y el síndrome de vena cava superior. El síndrome de Pancoast aparece en los cánceres del vértice pulmonar, frecuentemente cánceres epidermoides, y consiste en una afectación del sistema nervioso periférico a dicho nivel, destruyéndose las ramas de la inervación del brazo, con lo cual la sintomatología más frecuente es la aparición de un dolor en el hombro que irradia por toda la cara cubital del brazo. No es raro que en estos casos se asocie a una obstrucción del simpático cervical con la aparición concomitante de un síndrome de Horner, que consiste, como ya sabéis, en miosis, en oftalmos, tosis y, en algunas ocasiones, anhidrosis, es decir, que el ojo en concreto está seco. El segundo síndrome al que hemos hecho referencia es el síndrome de vena cava superior, que consiste en una infiltración de dicha vena por el tumor, de tal manera que se obstruye el retorno de sangre de la parte superior del cuerpo, de la cabeza, al corazón, apareciendo lo que se denomina edema en esclavina, es decir, todo el cuello queda edematoso y muchas veces también parte de la cabeza. Su asociación más frecuente es con el OATC, o cáncer de células pequeñas. Hay una gran cantidad de síndromes asociados, fundamentalmente cuadros paraneoplásicos, que vamos a describir a continuación. No es necesario que lo recordéis todos, pero sí que tengáis en la cabeza que muchos de ellos se relacionan más con una estirpe en concreto que con todos los cánceres en general. Los cánceres que más frecuentemente producen síndromes son los cánceres microcíticos o de células pequeñas. Esto es debido a que generalmente provienen a células de Kulczynski, que son las células neurosecretoras del pulmón.
Al tener un origen neurosecretor, es lógico pensar que cuando aparece el cuadro neoplásico puedan mantener dicha capacidad y provoquen síntomas a distancia. Sin embargo, los otros tipos de cánceres también pueden llegar a producir sustancias que provoquen una clínica paraneoplásica. Fundamentalmente, vamos a distinguir algunos de ellos. Es importante que recordéis que el carcinoma epidermoide puede producir un péptido PTH-like, es decir, parecido a la hormona paratiroidea, por lo que puede aparecer hipercalcemia e hipofosfatemia. Si nos centramos en el microcítico, no debemos olvidar que tiene una capacidad de producir ACTH, con lo cual en estos cánceres podemos encontrar hipopotasemia. También en estos cánceres podemos encontrarnos con lo que se denomina síndrome de Eaton-Lambert, que es un cuadro neuropático muy parecido a la miastenia gravis. Sus diferencias son sutiles y más que aquí las repasaréis cuando lleguéis a neurología. Si nos centramos en los cánceres de células grandes, es importante que recordéis que pueden producir ginecomastia. Es muy frecuente la aparición de lesiones óseas, fundamentalmente acropaquias o dedos en palillas de tambor, y lo que se denomina osteoartropatía hipertrófica. Consiste en un engrosamiento del periósteo de los huesos con un aumento del grosor de estos. Fundamentalmente se relaciona con los adenocarcinomas, aunque no es raro encontrarlo en otros de los síntomas. Podemos encontrar mucho más, pero son muy poco frecuentes: neuropatías periféricas, tromboflebitis migratorias, incluso endocarditis. Sin embargo, todo esto es mucho menos frecuente. Si nos centramos, por ejemplo, en la pregunta que tenemos delante, es importante que os deis cuenta que el carcinoma microcítico no es el que con más frecuencia provoca derrame pleural, sino que, como vimos en la pregunta anterior, los que más frecuentemente lo producen son aquellos que tienen una localización habitualmente periférica, principalmente el adenocarcinoma. Todas las demás respuestas son síndromes paraneoplásicos o locales muy específicos, como el de vena cava superior, y las relaciones que tenéis en la pregunta son las correctas. Podemos fijarnos también en la pregunta que pusimos al principio de este bloque. En ella nos encontramos con lo mismo, con una serie de síndromes paraneoplásicos en los que tenemos que decidirnos por cuál es la asociación incorrecta. Si os fijáis, son del síndrome de Eaton-Lambert asociado al carcinoma de células grandes y, como hemos dicho, se asocia con más frecuencia al de células pequeñas. El resto de las asociaciones son correctas. Recordad que esto es una frecuencia, es decir, que estos tumores producen con más frecuencia que los demás estos síndromes, pero no es imposible que cualquiera de los tumores pueda producir cualquiera de los síndromes. Ante un paciente con cáncer de pulmón, lo principal es que sepamos orientar cuál será la actitud terapéutica que tomaremos con él. Es decir, qué hacer con nuestro paciente. ¿Lo vamos a operar? ¿Le vamos a dar radioterapia? ¿Le vamos a poner quimioterapia? Para ello, tenemos que hacer fundamentalmente dos cosas: ver si el tumor es resecable, es decir, si lo podemos quitar, y si el paciente es operable. Para hablar de la resecabilidad del tumor, es fundamental que sepamos estadiar el tumor, que sepamos decir cómo de grande es y en qué estadio está. En este sentido, como hemos comentado antes, tenemos dos grupos principales de tumores: los microcíticos y los no microcíticos. En los tumores microcíticos, el estadiaje es diferente a los demás y no usamos la clasificación TNM, sino una valoración que solo se divide en dos tipos: localizados y avanzados. Los tumores localizados son aquellos que afectan a solamente un hemitórax y no tienen afectación del pulmón contralateral o de fuera del pulmón. En estos casos se puede intentar la radioterapia, incluyendo una radioterapia holocraneal profiláctica, ya que
el lugar al que más fácilmente diseminan los tumores de células pequeñas es al cerebro. En el resto de tumores, las otras tres variedades histológicas principales, la clasificación que se usa es la conocida como TNM y que ya conoceréis de otros tumores. Por un lado, se define la T en función del tamaño y la localización del tumor, la N según las adenopatías que encontremos y dónde estén, y la M según si hay o no hay metástasis a distancia, independientemente de cuántas sean estas. A partir de la clasificación TNM podemos definir un estadio del cáncer de pulmón. En esta fase de preparación del examen no tiene mucho sentido que intentéis memorizar todos los T's, las N's y las M's, lo que sí deberéis hacer cuando esté más cerca el examen, ya que es una de las cosas más preguntadas y conociendo el TNM del cáncer de pulmón os garantizáis prácticamente responder correctamente a una pregunta del examen. Ahora lo importante es que con la tabla delante, con la gráfica que estáis viendo, podáis definir cuál es el estadio TNM del paciente. Nos comentan que se trata de un paciente con una masa de 4 centímetros que se encuentra a 4 centímetros de la carina principal. Si os fijáis, no puede ser un T1 porque es mayor de 4 centímetros, será por lo menos un T2, que son aquellos mayores de 3 centímetros. Y que están a más de 2 centímetros de la carina principal. Como no nos hablan de más cosas, de que esté afectado un bronquio, de que haya una atelectasia del pulmón, etc., hemos de entender que se trata de un T2. Vamos a centrarnos ahora en las adenopatías. Nos dice que presenta adenopatías iliares ipsilaterales mayores de 1 centímetro. El dato de mayores de 1 centímetro no os debe hacer dudar. Cuando en el escáner se habla de adenopatías, son ganglios linfáticos mayores de 1 centímetro. Entonces, en cualquier adenopatía será mayor de 1 centímetro. Son iliares ipsilaterales, es decir, un N1, broncopulmonar o iliar ipsilateral. Si el paciente tuviera alguna adenopatía debajo de la carina o en la zona contralateral, entonces estaríamos hablando de un N2 o de un N3, pero no es el caso. No dice nada de metástasis a distancia. Hemos de entender que ya las han buscado. Nos encontramos entonces con un T2N1M0. Si os fijáis en la tabla que tenéis a continuación, podéis intentar buscar con facilidad aquí de qué se trata. Y es por lo tanto un tumor estadio 2B. Una vez que sabemos estadiar un cáncer de pulmón, es el momento de centrarnos en dos conceptos fundamentales: la resecabilidad y la operabilidad. En el cáncer de pulmón, la principal herramienta terapéutica de la que disponemos es la cirugía. El pronóstico de los pacientes que pueden ser operados si se les reseca el tumor es mucho mejor que en aquellos que solo podemos utilizar la radioterapia y la quimioterapia. En general, todos los pacientes presentarán en algún momento algunos de estos dos procedimientos terapéuticos, pero será de forma adyuvante a la cirugía. Es por eso importante que sepamos identificar qué pacientes son optables. Empezando por el primero de los dos conceptos, tenemos la resecabilidad, es decir, aquellos pacientes en los que el tumor que presentan se puede quitar. A grandes rasgos, los tumores en estadio 1 y 2 son resecables, mientras que los 3B y los 4 suelen no serlo. El tumor tipo 3A, depende de las características que presente, será o no resecable. Aparte de lo que hemos comentado, podéis fijaros en la tabla que tenéis a continuación. Cuando un tumor tiene metástasis a distancia, es decir, ese estadio 4 no es operable, pero en algunos casos se puede plantear el resecarlo. Si tenemos una metástasis única identificada y el tumor es de pequeño tamaño, por ejemplo, un tumor que si no fuera por la metástasis sería un estadio 1, se plantea en ocasiones la resección del tumor y de la metástasis. Existen otras circunstancias que pueden ser planteables según
el cirujano el grado de afectación, por ejemplo, la afectación del nervio frénico o la invasión de la carina. Otras son muy difíciles de operar, es decir, serán irresecables en cualquier caso. Una invasión de la tráquea extensa, un derrame pleural maligno, un síndrome de vena cava superior o uno microcítico en un estadio avanzado. En estos casos, el tumor será irresecable y deberemos utilizar únicamente quimioterapia y radioterapia. En casos borderline se plantea en ocasiones utilizar quimioterapia o radioterapia neoadyuvante, es decir, previa a la cirugía, y reevaluar al paciente una vez administrado esta. Si el paciente ha pasado una fase resecable, se puede intentar la cirugía, y si no, continuaremos el tratamiento oncológico, médico o radioterápico. El segundo concepto importante que debemos definir es la operabilidad. En este caso, no hacemos referencia a la lesión que presenta el paciente, es decir, a su tumor, sino a él mismo. ¿Cuál es su situación basal? Un paciente que se le va a operar de un cáncer de pulmón, se le va a quitar por lo menos un lóbulo pulmonar, y en la mayoría de los casos, un pulmón entero. Si se trata de un paciente con una insuficiencia respiratoria crónica o una situación respiratoria muy justa y le quitamos un pulmón entero, puede quedarse en condiciones que no sean compatibles con la vida o estén muy cerca del límite. En estos casos, operar puede ser peor que no hacerlo, en los cuales lo que haremos finalmente será no operar. Es lo que se define como operabilidad. Esto mismo ocurre con otras patologías del paciente, no solamente las respiratorias. Si tiene una mala situación basal o tiene enfermedades graves asociadas, fundamentalmente cardíacas, serán pacientes no operables, porque la agresividad de la cirugía que vamos a aplicar con él es lo bastante importante como para que tengamos cierta certeza de que no la va a superar con vida. En cuanto a los criterios de operabilidad neumológicos, es importante dejar claro que lo importante es que sepamos cuál va a ser la función pulmonar post-cirugía. Ciertos valores de función pre-cirugía, es cierto, como por ejemplo un FEV1 menor de 1 litro, nos hablan de que prácticamente seguro el paciente va a tener una situación final mala. Sin embargo, en situaciones más límite, debemos intentar calcular cuál va a ser la situación final del paciente. Para eso se utiliza lo que se llama gamografía de perfusión, en ocasiones con contagio por lóbulos. El objetivo es saber cómo se distribuye la ventilación y la perfusión del paciente, con el objetivo de que sepamos cuando quitemos un pulmón o un lóbulo en qué situación va a quedar. A partir de estos principios, de la resecabilidad y de la operabilidad del paciente, decidimos si es o no subsidiario de un tratamiento quirúrgico, y en el caso de que lo sea, lo aplicaremos con la mayor rapidez posible. En la pregunta que teníamos al principio, nos preguntan cuál es la situación de un paciente con un cáncer de células grandes y un BEMS de 1500. Al ser mayor de 1 litro, podemos suponer que va a ser un paciente operable, pero no podemos estar seguros de que su situación final vaya a ser buena, porque está muy en el límite. Sabéis que buscamos un BEMS postoperatorio de 800 mililitros. Está lo bastante en el límite como para que no sepamos si al quitarle un pulmón entero se va a quedar con 600, 700 o 900. En estos casos haremos lo que hemos comentado, una gamografía de perfusión, para intentar calcular cuál será la situación del paciente una vez resecada aquella parte del pulmón que será necesario eliminar para controlar el tumor. Es decir, la respuesta correcta es la 4. Es igual también realizar un ecocardiograma y un test de difusión, como dice la pregunta, pero no es lo que debemos mirar al tener un BEMS de 1500. Lo que debemos hacer es una gamografía de perfusión. Si tuviéramos una difusión mala, menor del 40%, el paciente también sería inoperable. El nódulo pulmonar solitario es un hallazgo radiológico de gran importancia clínica. Lo denominamos hallazgo porque es una lesión asintomática que encontramos en una radiografía de tórax que hemos solicitado con otro fin. Por ejemplo, una valoración prequirúrgica,
estudio de una neumonía o cualquier otra cosa que no tuviera como fin encontrar lo que hemos encontrado. Como sabéis, los cánceres de pulmón suelen diagnosticarse cuando ya es demasiado tarde, porque no dan síntomas hasta que están avanzados. Sin embargo, pueden aparecer como un nódulo pulmonar solitario cuando están aún en fase asintomática. Denominamos de esta manera aquellas lesiones que encontramos en un pulmón y que son menores de 3 centímetros. Si superan este tamaño, ya no son nódulos, sino masas pulmonares. Es muy importante que valoremos este tipo de lesiones, porque como hemos dicho, pueden ser una fase aún operable y resecable también de un cáncer de pulmón. A la hora de valorarlos, es fundamental que nos fijemos en algunos detalles que nos van a hablar sobre si se trata de una lesión benigna o maligna, porque una gran parte de estas lesiones no son cánceres de pulmón, sino que son lesiones benignas con las que tampoco tendría mucho sentido aplicar tratamientos y fundamentalmente métodos diagnósticos agresivos. Es importante, por lo tanto, saber diferenciar qué pacientes tienen un alto riesgo de que eso que hemos encontrado sea algo maligno y cuáles más bien es prácticamente seguro que va a ser algo benigno, porque de esta manera ahorraremos a muchas pacientes procedimientos agresivos que pueden causar más iatrogenia que beneficio. ¿Qué elementos debemos valorar a la hora de establecer si un nódulo es un tumor maligno o es una lesión benigna? Es fundamental que nos fijemos en la edad del paciente. Por debajo de los 35 años es difícil que sea algo maligno, que le preguntemos si es fumador, porque en el caso de que lo sea, será maligno hasta que demostremos lo contrario. Si tiene otros tumores a otro nivel, podría ser una metástasis de aquella lesión primaria. Y fundamental que valoremos el tiempo de crecimiento. Si lo comparamos con placas previas y vemos que ha crecido muy rápido en muy poco tiempo, por ejemplo, se ha duplicado su tamaño en menos de un mes, es muy probablemente una lesión benigna, posiblemente un quiste, porque algo maligno no puede crecer tan rápido. Igualmente, si no ha crecido nada, por ejemplo, a lo largo de 5 años, también es fácil pensar que se trata de algo benigno. Podemos poner como puntos de corte que una lesión benigna duplica su tamaño en menos de 30 días, es decir, muy rápido, o en más de 400 días o 2 años, es decir, muy lento. Sin embargo, las lesiones malignas se encuentran entre medias. También es importante que nos fijemos en las características del nódulo, por ejemplo, en sus bordes. Si son lisos y redondeados, es más fácil que sea algo benigno, y si son espiculados e irregulares, o con lo que se denomina aspecto de corona radiada, probablemente sea algo maligno. La presencia de calcificaciones en su interior es generalmente mala señal, excepto cuando aparece con lo que se denomina aspecto en palomita de maíz, que es sugerente de una lesión neuroendocrina. La presencia de nódulos satélites alrededor de una lesión inicial suele ser signo de benignidad. Al contrario de lo que pasa con la cavitación, ante un paciente que presente un nódulo pulmonar solitario cavitado, debemos pensar de que no es nada bueno. En la pregunta que poníamos al principio, nos preguntan qué debemos hacer con un joven de 30 años no fumador en el que se encuentra una lesión de 3 centímetros en un pulmón. Este nódulo pulmonar solitario, que nos cuentan cuál es su aspecto general, si es especulado, si es redondeado, si tiene lesiones satélite, no nos dice nada de eso. Solo sabemos que tiene 30 años y es no fumador. Es decir, presenta signos de ser algo benigno. Lo apropiado en este caso sería no realizar ningún procedimiento agresivo, sino dejar pasar unos meses y revalorar al paciente. Le haríamos otra radiografía de tórax y veríamos si la lesión ha crecido. En caso de que lo hubiera hecho a una velocidad no demasiado rápida, pero en definitiva si hubiera crecido, deberíamos plantearnos de que podría ser algo maligno. En ese caso, estaría indicado un estudio más profundo. Podríamos empezar con un escáner, sería una prueba fundamental para valorar las características de la masa, utilizar un PET, que se trata de una tomografía con emisión de positrones,
porque ha demostrado un alto valor predictivo negativo para lesiones benignas. Esto quiere decir que si el PET da negativo, estamos muy probablemente ante algo benigno. Si el PET da un resultado positivo, no podemos decir qué es, porque tanto los tumores malignos como cualquier proceso inflamatorio o infeccioso nos dará esa misma imagen. La fibrobroncoscopia es una prueba fundamental, no ya por lo que podamos ver con ella, que en general suele ser poco rentable, como por la posibilidad de hacer una biopsia de la masa y tener un estudio histológico. En cualquier caso, en otras ocasiones puede ser necesario recurrir a otras técnicas para conseguir una muestra histológica, mediante una punción torácica o mediante una biotoratoscopia. En definitiva, todas estas pruebas están dirigidas a obtener una biopsia de la lesión.